tenemos el lujo de poder conversar acerca de lo que está pasando puntualmente ahora en Israel con esta nueva ofensiva que ha comenzado contra Hamas esta semana, con Gabriel Ventasgal, que es periodista, especialista en Medio Oriente, novelista, escritor, bueno, varias cosas y es para mí siempre un enorme placer poder conversar con él. Así que, ¿cómo estás, Gabriel? Gracias por tu tiempo, ¿eh? Un placer, Darío. Gracias por la invitación. Bueno, lo primero es preguntarte si se caía de Maduro que iba a comenzar en estas semanas esta nueva ofensiva de Israel contra Hamas. ¿Por qué se da ahora? ¿Por qué se esperó? ¿Por qué no se esperó más tiempo y se siguió negociando? Mira, para mí era esperable. De hecho, en muchas entrevistas decía que había dos opciones posibles. Había la opción del regreso a los combates y la segunda opción era extender el cese de fuego a cambio de rehenes. Mm. De hecho, el mediador Witkoff dijo exactamente eso, propuso una cantidad de rehenes a liberar vivos a cambio de días de tregua. Pero porque lo que hay que recordar es que Israel lo que acordó con Hamas durante los últimos días de la administración Biden y para Mm. contentar también a la administración Biden fue 6 semanas de cese de fuego y a partir del día 16 tenían que negociar el estatus final para el fin de la guerra. Mm. Y luego tenían que negociar la reconstrucción de la franja de Gaza. Cuando empezaron a negociar el segundo nivel, el segundo paso, Israel dijo, muy bien, nosotros estamos de acuerdo con el fin de la guerra, pero con dos condiciones. La primera, ustedes liberan a todos los rehenes. La segunda, ustedes abandonan el poder. Significa no hay más jamás en la franja de Gaza como gobierno. Mm. Jamás no aceptó algo así. Y como no aceptó, volvíamos al dilema, y es o vuelta a la guerra o bien extensión de las negociaciones. ¿Por qué ocurrió ahora? Porque se terminó la tregua, en fecha se terminó la tregua, y porque Israel le dio tiempo a sus soldados para descansar un poco más, Mm. y porque Donald Trump apoyó a Israel para que Israel termine el trabajo en la Franja de Gaza. Todo eso confluye para explicar por qué justamente ahora. Ahora, planteas un punto que es Donald Trump. Y hubo un momento en el cual jamás, en lo que me parece que fue un intento un poco burdo de dividir ese eje Israel-Estados Unidos, hace esta propuesta de liberar al único rehén israelí-estadounidense, americano-israelí, que continúa vivo entre los que están capturados y además liberar a los cuerpos de otros cuatro rehenes asesinados, estadounidenses e israelíes también. Ese intento nunca amenazó con poder romper un poquito ese eje israelí-estadounidense. No, había una posibilidad, o se hablaba por lo menos en la prensa, algo así. Israel no aceptó ese principio. Y sí, podía amenazar porque no iba a quedar bien ante un ciudadano israelí que los liberados sean solamente Mm. norteamericanos. Entonces, creo que debe haber sido una de las razones por las cuales el gobierno de Israel no aceptó tal iniciativa. Mm. Ahora, el objetivo del ejército israelí en esta ofensiva, o el objetivo que le propone el poder político hoy al ejército israelí, es presionar a Hamas para otra vez volver a las negociaciones y que vía negociaciones se vuelva un cese del fuego que permita la liberación de parte, al menos de los rehenes que quedan, como ocurrió antes, o ahora el objetivo sí es tratar de conseguir lo que evidentemente no se pudo conseguir antes, que es la destrucción prácticamente total del poder militar, al menos de Hamas. Bien, en general las personas a veces creen que esos dos niveles están separados. Y la verdad es que no están separados. Porque Israel quiere dos cosas. Y las dos cosas a veces incluso se oponen. Quiere liberar a todos sus rehenes y quiere destruir la capacidad bélica y gubernamental de Hamas. Si yo te digo, por ejemplo, los 42 días de cese de fuego, ¿eso qué beneficia? ¿Qué de los dos parámetros beneficia? La liberación de los rehenes. Sí.
El Y, cese del fuego, y la el otro destrucción de las lo fronteras. perjudica al otro. Uno podría decir porque le da posibilidad jamás de Claro, rearmarse, de volver a exactamente. desplazarse mejor dentro de la franja. Las acciones bélicas actuales. ¿Qué intenta conseguir el otro objetivo? Ujú. Entonces Israel lo que va haciendo es, intenta conseguir las dos cosas y va saltando de un tema a otro, con la diferencia que en el camino Israel ha hecho un cambio en su cúpula militar y va haciendo un cambio en su cúpula militar para modificar concepciones que demostraron ser fracasadas el 7 de octubre. Entre otras, la concepción que era buena idea dejar primero que te ataquen para que todo el mundo lo vea, Mm, sin tomar la iniciativa, sino respondiendo a la agresión. mm, Ahora de repente, el nuevo jefe de Estado Mayor del Ejército, Yal Zamir, sin pelos en la lengua, hace un ataque sorpresa con aviones contra la Franja de mm, Gaza y mata unos cuantos líderes militares. ¿Dónde estuvo la agresión de Hamas? No estuvo. Sí, mm. se venció el cese de fuego. Por lo tanto, no es que, como dicen algunos medios de comunicación, Israel rompió el cese Sí, de fuego. lógico. Lo que ocurrió fue que se terminó el cese de fuego. Entonces, pero el tomar la iniciativa e ir por la cabeza de líderes, incluso administrativos de Hamas, es un mensaje diferente al que nos tenía acostumbrado. Y creo yo que jamás se está dando cuenta y se da cuenta que los tiempos cambiaron en Israel. Mm, está bueno esto. Ahora, ¿esto te parece que podría haber llevado desde ya que las cosas sucedieran diferentes antes del 7 de octubre? Pero incluso después del 7 de octubre, comenzada esta guerra, ¿te parece que con este abordaje se hubiera actuado diferente durante lo que fue toda la ofensiva de casi 500 días? Es difícil, ¿sabes por qué? Porque este tipo de abordaje es más fácil de acceder porque tenés a Donald Trump como socio. Mm, Este tipo de abordaje con una administración como la de Biden es problemática, porque si Israel decide que va a presionar a Hamas como Hamas se merece y le corta la entrada de ayuda humanitaria, ¿acaso la administración Biden lo iba a aceptar? claro. No. Donald Trump entregó cantidades de arsenal bélico que Israel necesitaba y ahora Israel puede permitirse el lujo incluso de hacer lo que está haciendo ahora. Pero lo podía hacer si le faltaban bombas, Mm. como Bom- era en la época de que Biden. retuvo el envío justamente de esas Claro, bombas. como retuvo el envío, entonces era difícil. Este tipo de estrategia se puede utilizar cuando hay dos elementos claves. El primero, un Mm. socio que te apoya, como Estados Unidos, y el segundo, un cambio interno en los paradigmas israelíes, que sí lo estamos viendo. Esta ofensiva coincide, justamente hablando del frente externo, con un par de decisiones importantes de Estados Unidos, primero en relación a los hutíes, con un ataque muy fuerte que fue el del fin de semana pasado, que se hizo contra distintas posiciones de estos terroristas que controlan parte de Yemen. Y también con una serie de amenazas bastante fuertes hacia Irán. Hoy, de hecho, salió incluso nuevas sanciones contra empresas en China, creo que le refinan el petróleo a Irán. Esta presión que está ejerciendo Estados Unidos contra los hutíes y sobre todo contra Irán como gran benefactor del propio Hamas, ¿cómo juega en este escenario? Eh, Todo lo que estamos viendo en las últimas semanas, creo yo, es pasos definitorios para destruir o romper la fortaleza que tenía el eje iraní. Mm, Y el eje iraní tenía una fortaleza que se sustentaba en el principal aliado que era Hezbollah. Israel sigue atacando a Hezbollah. De hecho, anteayer atacó a líderes de Hezbollah. mm, Assad, que cayó del poder en Siria, que Israel incluso está atacando en Siria y está tomando territorio en Siria. Tenemos un enemigo que está a 2000 kilómetros de Israel, que son los hutíes, que hoy mismo volvió a disparar otra vez y de noche volvió a disparar. O sea que ujú. en una jornada disparó dos veces misiles balísticos. Bueno, Donald Trump dijo, el que facilitó esos misiles a los hutíes fue Irán, y por lo tanto Irán va a pagar el precio de eso. Yo creo que están buscando una buena excusa, una buena razón, un buen entendimiento para dar el gran golpe. El gran golpe es atacar las centrales nucleares de Irán. Mm. ¿Va a ocurrir?
Creo que sí. Creo que durante el 2025 va a haber un ataque importante de Israel y Estados Unidos o de Israel con el apoyo de Estados Unidos a las centrales nucleares de Irán. No significa que el régimen de Irán va a caer, pero sí seguramente que se va a debilitar de tal forma que las fuerzas reformistas dentro de ese país quieren hacer cambios profundos. Quizás tengan éxito incluso, pero la estrategia por ahora de Israel ha sido debilitar al gobierno ayatolás para que caiga internamente. Mm. ¿Cuánto de la posibilidad de este ataque que vos estás anticipando, del que obviamente se viene hablando bastante, eh, parte del ataque que hizo Israel el año pasado para responder al segundo ataque de Irán contra territorio israelí, que fue un ataque muy concentrado, por ejemplo, en atacar las defensas antiaéreas de Irán, tuvo que ver con preparar de alguna manera este ataque del que vos hablás? Sí, porque recordad que ese ataque que describís, que fue eh, para finales de octubre, Mm, estaba muy pegado a las elecciones de Estados Unidos del 5 de mm, noviembre. Yo creo que Israel, una de las cosas que sopesó es cómo hacemos para golpear a Irán de tal forma que sea significativo la respuesta y por otro lado no pelearnos con la administración Biden y no provocar que la administración Biden nos castigue como mm, hizo Barack Obama. Barack Obama, antes de ceder el poder a Donald Trump en su primera cadencia, dejó aprobar o impulsó la resolución 2334 del Consejo de Seguridad de la ONU, que dice que todos los territorios de Judea y Samaria y del este de Jerusalén y de Gaza son territorios ocupados. No importa lo que haga Israel. mm, Es una forma de, a través de una decisión política fomentada por Estados Unidos, castigar a Israel. claro. Eso fue porque Netanyahu, entre otras cosas, se opuso al acuerdo nuclear que Obama había firmado con con Irán. Entonces fue su forma también de despedirse castigando a Israel. Ojo, Obama fue un buen presidente en muchos aspectos en relación a Israel, por ejemplo, en el aspecto militar. Le dio más dinero y Mm, más apoyo militar de que otros presidentes, por ejemplo. No como Donald Trump. Donald Trump está demostrando que es de todos los presidentes aquel que es más fiel a su aliado más mm, sincero en el Medio Oriente. Em, entonces, yo creo que Israel fue muy precavida cuando atacó Irán sin provocar que Kamala Harris diga, ustedes fueron los que provocaron mi derrota electoral. mm, está bien. Ahora, sigo un poquito con Irán, después te quiero traer de vuelta a Hamas, pero Eh, ¿qué opciones tiene de respuesta Irán? ¿Tiene opciones hoy sobre la mesa creíbles para golpear a Israel en caso de que exista un ataque de esas características como el que podría haber este año? Yo creo que el principal escenario para los intereses israelíes es un ataque a las comunidades judías en la diáspora, a Mm, embajadas de Israel en el extranjero y a personalidades o personas israelíes que deambulan por el mundo. No creo que tenga una capacidad para poder atacar de forma directa y significativa a Israel mm, físicamente. Sí creo que se va a vengar con lo que puede. Y lo que puede en general son ataques en donde siente que pueden actuar sin ser castigados. claro. Vuelvo a lo que un poco comentabas respecto de por qué se da ahora la ofensiva. Y vos ahí decías, bueno, un poco se empieza a trabar la discusión en el contexto del cese del fuego cuando se empieza a discutir qué va a pasar con Gaza una vez que termine la ofensiva, que termine la guerra. Y es un tema evidentemente complejo. No hay hoy sobre la mesa la única propuesta más o menos que se ha planteado es la de Trump, que es un poco disparatada, que suena irrealizable, pero es la única propuesta. Bueno, apareció después la propuesta de Egipto, que es básicamente, la propuesta de Egipto es que todo sigue igual, porque que la Autoridad Nacional Palestina se haga cargo de Gaza, que es lo mismo que pasó en 2005. Entonces uno dice, evidentemente Israel no puede aceptar eso. Ahora, evidentemente no parece haber una propuesta clara. En algún momento va a tener que existir esa propuesta. Digo, ¿y ahí qué planes o qué ideas se te vienen a la cabeza respecto de cómo podría resolverse eso? En la cultura occidental es muy normal pensar que cuando hay un problema tienes que pensar una solución. Y a veces no hay claro, y a veces no hay solución. A veces lo que hay que hacer es dejar pasar el tiempo y debilitar al Hamas el máximo posible. Quizás
la solución sea debilitar al Hamas mucho tiempo seguido. Yo lo veo un escenario como Israel golpea, ataca por aire, ataca por tierra y se retira. Y luego a los 2 meses vuelve a atacar por aire, por tierra y luego se retira y jamás pide un cese de fuego para reorganizarse a cambio de 3 rehenes más y de esa forma Israel va ganando lo que puede. De todas formas, en un momento sí va a Israel pretender llegar a una conclusión de ese tema y cuando eso llegue te sugiero dividirlo en tres. Uno, para saber quién es el que tiene el poder en la Franja de Gaza, tenés que saber quién es el que distribuye la comida. Mm, Y puede ser que quien distribuya la comida sean empresas privadas y no un gobierno ni un ejército, sino empresas privadas, por ejemplo, norteamericanas, mm, con una cobertura de seguridad que le puede dar Israel. El segundo tema es quién va a combatir al terrorismo cuando el terrorismo levante cabeza. Yo en ese punto creo que Israel se va a guardar el derecho de hacer lo que hace en Cisjordania, claro. entrar, salir. Y el tercer nivel es quién va a facilitarle a los palestinos electricidad. ¿Quién va a pavimentar calles? ¿Quién Mm, va a dirigir la educación de la Franja de Gaza? En ese sentido, una opción es que siga algo parecido a Hamas. Israel no lo va a permitir. mm, Otro que sea la autoridad palestina. Israel no lo va a permitir. mm, Otro es que venga una especie de paracaidista, y te digo el nombre, Muhammad Ahlan, que es un gazatí que mm, está siendo sponsoreado por Emiratos Árabes Unidos, que es más moderado y que es de la Franja de Gaza y que el hombre fue el director de seguridad interna de los palestinos, por lo tanto, si toma el poder es probable que empiece a matar a diestra y siniestra gente del Hamas mm. y que a él lo pongan como emisario para hacer el trabajo sucio. Otro puede ser que Estados Unidos amenace a Egipto y le diga muy bien. Entonces, si no estás dispuesto a captar palestinos, yo te doy dinero por año, entonces lo mínimo que quiero es que administres la Franja de Gaza desde el punto de vista civil. O sea que hay varios escenarios Mm, posibles para lo que es la administración civil. Me cuesta creer que Israel se haga cargo de la parte civil. claro. O sea, va a ser una especie, creo yo por ahora, de gobierno en donde el trabajo civil lo hace uno, repartir la comida lo Mm. hace otro y la seguridad se dedica a otro. Es más probable que vayamos por ese camino y no por un solo gobernante que haga todo. Que un solo gobernante que haga todo es en definitiva lo que le permitió a Hamas construir lo que construyó todo ese tiempo, ¿no? Exacto, exacto. Ahora, la destrucción de Hamas como tal, que es algo que se viene discutiendo desde hace muchísimo tiempo, sobre si es posible o no es posible, ¿no? En un momento, no, Golan creo que fue el ex ministro de Defensa, quien planteó, bueno, Hamas es una idea, jamás eso no se puede destruir. ¿Qué pensás de esa discusión? Dentro de... a ver, hay varios, cuando hablamos de Hamas y el fenómeno, hay varios dogmas que son definitivamente errados. Uno dice que es muy común, por ejemplo, entre españoles y entre académicos latinoamericanos, que dice que jamás surge de la ocupación. O sea, la Ujú. ocupación ha provocado fenómenos como jamás. Eso lo puede decir alguien que no conoce lo que es el radicalismo islámico. Obvio. Otra mentira clásica es decir que el radicalismo islámico surge de la pobreza. El radicalismo islámico no surge de la Claro. pobreza. Es más, los principales líderes del radicalismo islámico no son pobres. O sea, son dos cosas que son especialmente falsas, pero que son dogmas religiosos para incultos. Mm, sí, Entonces, vos me estás diciendo, pero Gabriel, ¿estás diciendo que el académico y don Pedro Brieger, el periodista de Argentina, habla sobre cosas que no sabe? Sí, lo sin estoy duda. diciendo de forma clarísima. Entonces, porque el radicalismo islámico surge del siguiente fenómeno. El Islam teológicamente se cree y está convencido que es la religión la única verdad. Ujú. Y que los judíos y los cristianos pueden vivir bajo el Islam, pero como un estatus de dhimmi, de ciudadano de segunda. Así nació Para como mí, religión, digamos, como claro, grupo, como nació como movimiento nació así. tal cual, que es diferente a otras religiones. El Mm, judaísmo no es una religión misionera
Y el cristianismo se fue reformando y no existe el concepto de dhimmi dentro del cristianismo. Sí existe el fenómeno de te impongo mi religión a base de la espada y convertirte o bien te ejecuto como en la Inquisición. Pero ese tipo de patrón de conducta fue reformado cientos de veces. Hoy un cristiano no recibe la educación que recibían sus antepasados en la época de las cruzadas. El Islam como religión nace de una manera determinada y tiene de alguna manera razón en el sentido que durante muchos siglos fue la principal potencia del mundo. Mm, Entonces, si tú ves el musulmán de Babilonia del siglo XI que dice no hay otra religión que no mm. sea la religión de Alá y nosotros somos los más inteligentes y los más sabios, tenían razón. Tenían razón, claro. Claro, en esa época En tenían esa razón. época, sí. Claro, lo que ocurrió fue que el mundo occidental desarrolló varias cosas importantes, desarrolló la revolución industrial, el paso de la gente de los feudos a los burgos, a las ciudades, la creación de una clase media, la revolución filosófica, que es la revolución francesa, y entonces eso sumado a la revolución industrial creó potencias militares, económicas que superaron al Islam, Mm, a tal punto que en la Primera Guerra Mundial, Occidente, Francia e Inglaterra conquistaban el Islam. Entonces, los musulmanes muy creyentes se preguntan, ¿por qué fuimos conquistados si nosotros educamos a nuestros hijos mm, que no hay otra religión tan superior como la nuestra? ¿Qué nos pasó? Y la respuesta que se dieron fue, nosotros fuimos conquistados porque no fuimos buenos musulmanes. mm, Y ahí surge la hermandad musulmana que en la franja de Gaza se llama Hamas. Teológicamente hablando, jamás te va a decir, primero hay que hacer dagua, acción social y proselitismo, para convencer a gente de acercarse a la época que éramos potencia. Y cuando nos sentimos muy fuertes, tenemos que pasar al jihad, a la fuerza física. Y eso ocurrió históricamente en los años 70 y 80. Lo que estamos viendo ahora es todavía el pataleo de ese radicalismo islámico que explotó en los 70 y los 80. Va a Afganistán, triunfar por ejemplo, digo. Afganistán contra la ocupación Afganistán, soviética, ¿no? Por ejemplo. claro, Irán y el Irán. golpe de Estado. Ujú, Fíjate las fechas de los surgimientos de los grupos radicales islámicos. 81 la Yihad mm, Islámica, Hamas en el 85 o 87, 88, Al-Qaeda en el 80 y 88, Hezbollah en el 82, todas mm, las mismas fechas. ujú. Entonces, a este radicalismo islámico, ¿cómo lo combatís? Bueno, ante todo hay que derrotarlo. Tenés que demostrar vos como cultura occidental que sabés por lo que peleás. Que no sos En, suicida, como proponen muchos, que no te querés claro, suicidar, ¿no? Para empezar. claro, y para eso tenés que, para poderle ganar al radicalismo islámico, no podés ser políticamente correcto. Mm, Y eso Israel lo entiende bien. Más ahora, por más que en Israel también hay fuerzas progresistas que no entienden el fenómeno. Es medio complicado explicárselo a ciertas partes de Europa. mm, Es muy complicado cuando no tiene ese problema explicárselo a muchos gobiernos de Sudamérica. mm, Y es muy complicado también porque estos radicales islámicos combaten contra el enemigo ideal. Y el enemigo ideal es el judío. En mm, este caso, el judío de las naciones. Entonces, Israel tiene que lidiar peleando contra el radicalismo islámico, contra muchos millones de musulmanes de Europa que incitan a la violencia y contra 2000 años de antisemitismo. No es un combate menor. Por lo tanto, cuando alguien dice, pero bueno, la situación internacional de Israel es mala, perdón. En base a lo que te acabo de explicar ahora, que estás combatiendo contra 2000 años de antisemitismo, contra la izquierda que es intelectual, porque la extrema izquierda y la extrema derecha tienen una cualidad parecida, son analfabetos. Vos la sí. escuchás Es a una diputada como, dogmatismo. vos la escuchás a una diputada como Vanina Biasi, Mm. en Argentina, como ejemplo del Partido Popular, o escuchás a otros diputados del Partido Obrero, perdón, del Partido Obrero, y vos te preguntás, esta es el anillo que une la cadena de evolución entre el mono y el ser humano. Está este personaje, o sea, te das cuenta que es un primate hablando. No entiende lo que habla, Mm. es profundamente inculta. Entonces, y ese es el tema, es que para poder ganar esta batalla,
Hay que ganarlo físicamente, pero también hay que ganarlo la batalla cultural. Y debido a que Mm, fuerzas dentro de estos grupos son especialmente agresivas, son los que cancelan, los mm, que echan de universidades a gente. Debido a que es un patrón de conducta, tenés que ir con los tapones de punta. Significa, cuando yo te digo que la diputada Biasi es una ignorante y una analfabeta, te lo estoy diciendo porque quiero que quede claro. Esta mujer no merece respeto intelectual. mm, Hay que ubicarla a ella en la misma cualidad que un piquetero que no sabe leer. mm. No hay mucha diferencia intelectual. Ahora, en esa discusión intelectual, claramente digo, en el plano militar, Israel está, yo creo que militar y en muchos sentidos hoy en una posición muchísimo más consolidada que antes del 7 de octubre, si vos ves lo que pasó en Siria, con Líbano, ni hablar. Ahora, en el plano intelectual, la discusión ahí está difícil, digamos, si uno ve, por lo menos en Occidente. ¿Eso vos lo ves reversible? Digo, porque evidentemente, aunque está un poco en retroceso la corrección política, sigue teniendo peso y además me parece que con el antisemitismo siempre histórico, también eso hace que sea complicado el debate. Sí, en algunos aspectos ha mejorado la situación desde el 7 de octubre, en muchos aspectos no, porque eh, eh, es difícil. Israel está compitiendo contra medios de comunicación que tienen agendas antisemitas. A ver, te voy a dar un ejemplo. La televisión española Es increíble. es un medio de comunicación Mm. claramente antisemita. La BBC, Hay la cada, BBC, la BBC, France 24 en castellano, por ejemplo, El País de España, tiene una línea editorial que demoniza a los judíos, mm, al judío de las naciones. Ahora, yo no le puedo pedir a Juan Pérez de Toledo, que se nutre de la televisión española, que sea un especialista en Medio Oriente. mm, Lo que sí puedo pedir a Juan de Toledo es que si no sabe el Medio Oriente, no hable con la liviandad que lo suelen hacer. Porque recordemos que cuando se trata de los judíos opinamos todos. obvio. En otro tema la gente no opina, pero se trata de los judíos sí. En África no te Entonces, metes, pero para hablar de Israel sí. claro, claro, no vas a hablar de un tema que no conoces sin antes leer un poquito. Con Mm, respecto a los judíos sí, porque es fácil, hay 2000 años de prejuicios acumulados. Entonces, es complicado porque tenés un bombardeo grande y tenés también que ciertos focos de poder, como la academia, por ejemplo, en muchos lugares está dominado por una ala que considera que el conflicto palestino-israelí es un conflicto imperialista y por tierras. ujú. Y por otro lado, del lado israelí, le dan poca bola a lo que opinan este tipo de personas. Les parece que es menos importante que comprar un nuevo tanque. Mm, Eh, y por otro lado, también hay un nivel de agresividad que no es el suficiente y el requerido. En otras palabras, si alguien viene y te dice, tú eres un genocida, tú no le puedes responder, sí, pero inventamos el pendrive claro. y Waze es un invento israelí. Mm, Lo que hay que hacer es hacer algo parecido a lo que dije con la diputada Biasi, que si estuviese acá se lo diría igual. Entonces, el nivel de agresividad debe ser de tal forma, agresividad verbal, contra aquellos que realmente utilizan palabras como esta como genocidas, que son antisemitas disfrazados. mm, Bueno, tenés que atacarlos verbalmente y tenés que tener también la fuerza de ciertos medios que apoyen esa difusión de ese mensaje para justamente ganar esa batalla cultural. Es complicado. Yo, si me preguntas a mí, si tomo en cuenta todas las fuerzas que actúan contra Israel y lo que Israel hace, a pesar de lo que te parezca, no estoy tan decepcionado. mm, Te puedo decir varios lugares donde veo que la racionalidad es mayor que la irracionalidad. mm, Por ejemplo, en Argentina. En Argentina, la mayoría de partidos políticos se han manifestado de forma correcta en relación a este conflicto. mm, Los líderes de opinión mediáticos se han expresado mayoritariamente a favor de la democracia israelí. mm, Incluso fuerzas conservadoras lo han hecho. Y las fuerzas que levantan la bandera del genocidio judío son menores y hasta esotéricas en Argentina.
pero puedo ir en país por país. Tenemos el otro extremo y es Colombia, una población muy pro Israel, muy cristiana, Mm, muy creyente, muy sólida y un presidente que es un troglodita. sí. Y tenés el caso de Con niveles de Chile, antisemitismo abiertos y que realmente pocas veces he visto, ¿no? del presidente, Del pero no de presidente. la No, 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 población. no. De las cosas que ha dicho Petro en los últimos 500 días son increíbles. Y tenés una población con un problema de antisemitismo serio como la de Chile, Mm, en donde no es simple, porque la comunidad palestina de Chile es la principal promotora de antisemitismo. El gobierno es un gobierno que fomenta eso desde el ujú, gobierno. ujú, Ciertos medios de comunicación también se suman al ruedo y tenés fuerzas antisemitas clásicas, católicas, de mm, derecha, que también fomentan el antisemitismo. Entonces, a diferencia, por ejemplo, de Argentina, en Chile no hay buenas leyes para luchar contra eso. mm, Argentina el problema de antisemitismo se lo toma en serio. Los tres países de habla hispana más antisemitas más antisemitas, son España, Argentina y Chile. Chile no hace mucho y no tiene leyes para combatirlo. Argentina se lo toma en serio y está combatiendo bien antisemitismo, mm. incluso con sentencias legales. Y España ni siquiera están conscientes del ADN antisemita que viene arrastrando, a pesar de que hay muchos amigos de Israel dentro de España. Gabriel, no te quiero robar más tiempo, pero te quiero preguntarte por un último tema, que es que también toda esta situación de la que estamos hablando se da en un contexto bastante candente dentro de Israel, con protestas una vez más fuertes, con lo que ha sido a lo largo de todo este tema esta tensión de un grupo de familiares de rehenes y el gobierno, y con este agregado que tiene que ver los procesos judiciales contra Netanyahu, la decisión de Netanyahu de desplazar a Ronen Bar del Shin Bet, que también generó mucha discusión. ¿Qué estás viendo de esa interna dentro de Israel y cómo afecta a la cuestión contra Hamas? Mira, vos me vas a decir cuánto tiempo tenemos, pero lo Tranquilo, veo como si tranquilo. lo veo como si fuese el juicio a Alfred Dreyfus. El Apa. juicio a Dreyfus en Francia fue el cambio de una transición de la vieja élite a la nueva élite. Pasó la élite conservadora militar católica en Francia, le cedió por medio de ese juicio. Las fuerzas que se elevaron fueron las fuerzas socialistas de la población, Mm, las fuerzas civiles, defensoras de ciertos derechos del ciudadano. Cambió la élite durante el caso Dreyfus. Nosotros en Israel estamos viviendo un paso entre élites, en donde el país nació como un país laico, socialista y ashkenazí de judíos europeos. mm, Y ahora el país se está transformando en un país más de derecha cada vez más, y después del 7 de octubre más aún, mm, mixto, donde ashkenazim o sfaradim, judíos de varios lugares del mundo, tienen una identidad diferente y no es el ideal ser Europa, y es una población más religiosa. En otras palabras, cuando ves una ambulancia en Jerusalén que está corriendo por las calles con la sirena encendida, si adentro hay un anciano que acaba de sufrir un ataque al corazón, el Partido Laborista está a punto de perder un voto. Pero mm, si adentro hay una mujer embarazada, el Likud, la derecha, está a punto de ganar un voto. mm, La población cambia, pero hay focos de poder que son muy claros de la vieja Israel, que son las élites viejas, lo que en Argentina serían las viejas castas, para hablarte en términos argentinos. mm, Y son cuatro. La justicia, que es un bastión de la izquierda profunda en Israel. La academia, la élite militar y la prensa. Canal 12, Canal 13, buena parte de Canal 11 son medios de comunicación con una clara agenda ideológica. Entonces vos lo que tenés es, a veces, 200 manifestantes en Jerusalén mm. protestando contra Netanyahu, pero la prensa que salía de esos manifestantes lo magnifica y parece que son miles.
Entonces vas a ver carteles en la calle diciendo nosotros somos la mayoría. No son la mayoría, no pueden ganar elecciones y no ganan elecciones hace años. En el marco de esto lo que ocurrió fue que cuando el gobierno torpemente propone una reforma judicial que desde el punto de vista técnico es correcta, Mm, pero la forma que lo ejecutaron no, saltan las castas que no quieren perder el poder. Entonces saltan los que no quieren perder el poder, saltan los que están profundamente preocupados de que esto sea el principio del fin de la democracia, y saltan una cantidad de personas que saben poco de leyes y que los medios le dicen que esto es el fin de la democracia y se lo creen. mm, Lo que estamos viendo nosotros acá es la lucha entre esos poderes. Y esos poderes, lo que ocurre es que hay un cambio en la élite militar, porque ahora quieren imponer otro patrón de líderes. Y además, los gobiernos conservadores están cansados de que el gobierno gane elecciones y después quien decida es la justicia. mm, Entonces, ves un montón de conflictos en ese nivel. Lo que pasa es que antes del 7 de octubre, los conflictos entre estas fuerzas provocaron que parte de los pilotos de aviación, por ejemplo, y otros grupos declaren que si se hacían las reformas judiciales, ellos iban a boicotear al ejército. Eso es muy mal visto en la historia de Israel. El ejército no se lo boicotea, se sirve a la patria, no importa la ideología del partido gobernante. Desde el momento que alguien hace algo así y que la prensa en vez de condenarlo lo mm. arropa y le da Lo celebra. micrófono, entonces jamás también lee eso. El 7 de octubre ocurrieron varias cosas, varios Mm, errores garrafales del servicio de inteligencia, del ejército y del primer ministro. Que te digo, para mí, para Gabriel, el primer ministro tendría que renunciar. Pero ojo, los pilotos que boicotearon y la prensa que los apoyó y la justicia que no los condenó, también son culpables de todo esto. mm, Y por eso hay que señalarlos también. Por eso fíjate lo que pasó. Un piloto de aviación dijo que el hecho de que despidan a Ronen Bar, el encargado del Shin Bet, del FBI israelí, encargado principalmente de la Franja de Gaza, y que fue quizás el principal claro. culpable del 7 de octubre, el despido de él era el fin de la democracia para él, entonces no iba a servir al ejército. Intervino el ejército y le dijo, señor, usted está dado de baja inmediato y lo sacamos del ejército. O sea, el primero que se atrevió a volver al patrón de conducta Mm, anterior, bueno, fue humillado por el gobierno y por el ejército. Te das cuenta que están soplando nuevos aires. Y cuando el asesor judicial del gobierno, que representa a esa casta, intenta aconsejar al gobierno que no puede hacer cosas que legalmente puede hacer, el gobierno empieza a decirle, señores, hasta acá llegamos. Usted puede opinar, usted no es la autoridad, no es la ley. Usted puede opinar y por eso es la asesora. A partir de ahora el gobierno quiere gobernar. Todo esto de lo que estamos hablando ahora es lo que está pasando en Israel y yo lo resumo diciendo que es el paso entre elites. mm. Y ese paso no se puede evitar, es inevitable. Wow, bueno, interesantísimo, Gabriel. Siempre es un placer hablar con vos. Terminamos hablando de un montón de cosas de lo que está pasando en Oriente Medio, siempre para tratar de que se entienda un poquito más. Gracias de verdad por este tiempo, ¿eh? Por favor, un placer, Darío. Un Un abrazo. abrazo grande.